¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué queremos salir corriendo cuando Dios nos dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y no esperamos a que Dios lo forme? Sí. Cuando Cristo Jesús dejó el mayor ejemplo que Él esperó. El problema es que la palabra es clara. La palabra dice que no es el que brinque ni el que salte, sino el que Dios tenga Misericordia. misericordia. Siento a Dios. O sea, tú tienes que entender que está bien. Dios, tú quieres, tal vez tú quieres, dice el que anhela obispado está bien, es buena cosa, pero deja que Dios sea el que tenga misericordia de ti, de tu vida. Pero sabes que hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta mucho que dice que crecía en estatura y en sabiduría. Sabiduría. O sea que no es Wow. simplemente nada más el crecimiento de estatura, vamos a crecer en alma, cuerpo y espíritu. Vamos a dejar que el Señor transforme todo nuestro ser para que nosotros vayamos a ver los resultados. Bueno, sean más que bienvenidos a otro episodio más de Una Sola Carne. Estamos más que contentos de tenerte en este lugar nuevamente, así que sigue nuestra página, sigue nuestras redes sociales y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que vamos a comenzar. Y hoy queremos hablarte de un tema muy importante, que es la importancia de la formación, el cual estaremos llevando a cabo una serie que estará siendo llamada Todo por el Libro, y en el cual vamos a tener a nuestro hermano Brian, que va a ser parte de este episodio más. Amén, mi hermano Brian. Sí, amén, Dios bendiga. Específicamente ese título de esa serie me encantó porque es todo por el libro. O sea, no hay sombra de variación, no hay una contradicción, sino que todo está por la palabra, que es la luz que nosotros debemos usar para alumbrar nuestro camino. Amén, claramente así es. Y para empezar este episodio más, vamos a pedirle a nuestro hermano Brian que él alce una oración antes de comenzar. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Gracias. Señor, porque tú eres poderoso, porque tú haces todas las cosas posibles, Sí, Padre. Te Señor. presentamos este proyecto, este título, Señor, Gracias, este Jesús. episodio, Padre, que tú te glorifiques, Señor. Mira aquellas personas que no tienen un lugar tal vez de Sí, Padre congregarse, que están Santo, Jehová. retenidas en sus hogares, Padre, y aquellos que quieren recibir simplemente una edificación, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú hagas Sí, todas estas Jehová. cosas, Padre, en el nombre Aleluya. poderoso de Jesús, que tú libertes, que tú sanes y que tú salves. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Así que queremos empezar con este tema, la importancia de la formación, y lo basábamos en el libro de Primera de Pedro 5:10, amén, que dice, más el Dios de toda gracia, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Luego dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Debemos entender, hermanos, que cuando Dios llama, no simplemente llama, sino que Él también quiere formarnos. Y esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en este tema, hermano Brian. El Dios que llama, ese también capacita, ese Dios también forma. Y es necesario que nosotros como creyentes, como cristianos, entremos a ese proceso que es la formación. Yo te digo la verdad, este tema me cautivó Mm. porque yo vengo con todo el celo de Dios, vengo prendido, pero Amén. activado en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de eso, a mí me llena de gozo el saber que la formación no simplemente es una palabra, No, sino es un estilo de vida, un proceso, un tiempo en tu vida. O sea, que tú vas a ser formado, tú vas a ser una persona que va a ser, tu corazón va a ser trasladado en otro corazón. claro. Cuando pienso en formación, pienso, amén, en proceso, pienso en seriedad, pienso en madurez, pienso en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, amén, aleluya. Wow. Y también quería decirte una definición pequeña, si se puede, amén, que en hebreo dice, la definición de formación dice yetzira, que es moldear o crear como un alfarero. La segunda etapa de esa definición es hakshara, para capacitación o entrenamiento. Y la tercera parte de esta definición es Hibatz Root, para el proceso de formación o génesis, con significados que abarcan desde el diseño y la enseñanza hasta la creación y el desarrollo de una estructura o persona. Muy bien esa definición. Y cuando yo también pensaba en la palabra formación, me da a entender el proceso cuando Dios va a capacitarte en carácter, en fe, amén, en todo tu ser, amén. Él va a capacitar todas esas áreas de tu vida. Eso es lo que va a requerir la formación, amén, aleluya. Así que es un Dios que también llama, pero los tiene que pasar por ese proceso de formación. Y es necesario, amado hermano, que nosotros dejemos que el alfarero los haga de nuevo. Así como la palabra dice que él vio la vasija que estaba dañada
y la volvió y la hizo de nuevo. Muchas veces es necesario que nosotros dejemos que el alfarero nos moldee. Muchas veces es necesario que el alfarero venga, los rompa y los vuelva a hacer, porque hay áreas en nuestra vida que a lo mejor no están funcionando como deben de funcionar. Y por eso ahora estamos hablando de lo que es la importancia de la formación, porque si tú no eres formado, corres peligro de que puedas dañar a otros. Sí, Amén, sí. aleluya. Entonces, de eso es lo que queremos hablar el día de hoy, mi hermano Brian. Sí, Sí. no, es como tú decías ahorita, amén. Decías que cuando un bebé nace, pero nace prematuro, amén, hay complicaciones. O sea, vino antes de tiempo y lo que a veces da es muchos problemas, amén. Y entonces ese bebé va a tener muchos problemas, va a estar en esa incubadora, va a tener que recibir necesidades especiales para ese bebé. ¿Por qué? Porque nació antes del tiempo, o sea, no fue formado correctamente dentro del vientre de su madre. Sí, eso es lo que hablábamos anteriormente con nuestros pastores cuando le comentábamos este tema, que un bebé cuando nace prematuro, lo que va a venir a dar es problemas. ¿Por qué? Porque nace antes de tiempo, lo que tú decías ahorita. Y va a ser muy complicado cuando ese nene nazca. Entonces, y aún me llevaba mucho más allá, cuando un niño nace prematuro, antes de tiempo, tiene que pasar un periodo de incubadora. Y Ujú. muchas veces nosotros no queremos pasar ese periodo de incubadora, donde nosotros debemos determinarlos de formar que es necesario la formación. Y cuando hablamos de formación, entendemos que Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios te llama a ti, primeramente te llama para que tú seas salvo. Luego viene la formación, que es un proceso que tenemos que pasar y entendiendo que las cosas grandes no nacen formadas, se tienen que formar. Para tú tener un liderazgo o cualquier cosa que tú vayas a ejercer en la vida, tú necesitas pasar un proceso de formación para que en esas cosas que tú vayas a realizar seas exitoso. Si no, nada va a ser exitoso. Por eso es que me gustaba esa frase que decía, nada que nace grande, nace terminado, sino que necesita ser formado. Nada que nace grande, nace terminado. Wow, eso es una palabra poderosa. O sea que todo tiene que comenzar pequeño Mm. y con un principio pequeño, así como la mostaza, crece a ser de las más grandes. Amén. Eso es así. Y para adentrar, quiero hablar, ¿verdad?, de un personaje que siempre hablamos mucho y que es uno de los personajes que los da a demostrar primeramente que pasó un tiempo de formación, que fue el personaje de Moisés, amén, que me encanta ese personaje porque lo vemos como él pasó un periodo de formación. Vemos cómo desde niño terminó en el palacio con los egipcios, que normalmente podemos ver que en la historia que él tuvo que haber sido capacitado en todas las áreas, tanto como en combate, tanto como en educación, tanto como en cultura, en la forma de hablar, porque era uno de los grandes, amén. Tuvo un tiempo de periodo en el palacio, tuvo un tiempo de periodo en el desierto formándose, aprendiendo a tener el carácter de Dios. Y Wow, después de eso tuvo que pasar un periodo de tiempo dirigiendo al pueblo del Señor, que aleluya. también tuvo que ahí ser formado, no fue fácil guiar a ese pueblo. Entonces, no esperemos que las cosas las vamos a recibir de la noche a la mañana, cuando estos grandes hombres pasaron años para ver lo prometido del Señor. O sea que duró 40 en el palacio, 40 en el desierto Ajá. y después fue que tuvo la capacidad para entonces, amén, dirigir al pueblo de Dios. Eso Wow, es qué así. poderoso es eso. Entonces, a veces pensamos que Dios los llama, ¿verdad? Y que al siguiente día vamos a estar capacitados para ejercer algo, cuando el problema ahí es donde empieza, porque tú quieres que Dios te llame, te llama Dios, y quieres al siguiente día ya ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando no es así. Por eso es que vemos muchos ministerios, muchas personas cometiendo errores últimamente, porque ese es el problema, no terminaron de formarse, porque todo en el Señor requiere una formación. Sí, no, no podemos entrar en algo que Dios nos mande ni Dios nos llame sin primero ser formados. ¿Y qué lleva la formación? Lleva que Dios te encuentre trabajando, que Dios encuentre seriedad en ti, porque yo leí en un lugar que decía que en el momento en que Dios te llama, ese lapso de preparación es el lapso donde Él te prueba Ujú, a ver si en realidad tú estás apto, a ver si tú en verdad tienes las ganas de hacer ujú, lo que Él te va a mandar a hacer, porque usualmente Dios mandaba a alguien a hacer algo, era algo que era difícil, no ujú. era fácil. No. O sea, si fuera fácil, cualquier hombre lo pudiera haber hecho. Decía que el pueblo de Israel era un pueblo duro de servir. O sea, que para tú dirigir ese pueblo tenías que estar sumamente procesado y formado para entonces tú llevar a cabo tan grande
Amén, Responsabilidad. ajá, amén, gloria al Señor. Entonces tú me estás diciendo que una persona que vaya a dirigir un pueblo, una grey, unas ovejas, debe de estar formado completamente Sí, porque es no, una responsabilidad grande. no, hasta líderes que son menores que lideran en la iglesia diferentes funciones tienen que ser procesados, tienen que madurar, Eso es porque se así. van a encontrar con diferentes situaciones que tú dices, wow, como que Ujú, me sorprendió, ¿de dónde salió esta situación? ujú. Y por eso es que tenemos que estar, tienen que estar esas personas capacitadas y formadas. No, y mira, Moisés tuvo que pasar, como decíamos, 40 años en el palacio, toda su niñez, su vida, 40 años en el desierto y 40 años llevando al pueblo, amén, aleluya. Y no podemos pensar que porque él pasó 40 años en el desierto era el método de castigo del Señor. No podemos pensar de esa manera, porque el desierto te va a ayudar para que tú te formes. Muchas veces es necesario que Dios los pase por ese desierto Amén. para que nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras debilidades, nuestra carne sea capacitado, sea formado, porque si tú quieres ejercer algo en las manos del Señor, tú tienes que ser formado, si no vamos a ser presa fácil del enemigo, amén, que nosotros, nuestro ministerio, nuestro cualquier cosa que el Señor nos quiera entregar, no va a ser exitoso, no va a ser duradero, amén. Sí, no, amén. Y el Moisés fue al desierto, pero no fue Dios castigándolo, como tú dices, sino él mismo se metió en ese proceso, Eso es así. pero era necesario, porque al él matar al egipcio y salir corriendo pensando que iba a ser apoyado por el pueblo, por sus hermanos, amén, los hebreos, tiene que salir al desierto y meterse en ese Ujú, proceso él mismo, o sea, como una consecuencia, pero a la misma vez como una paradoja, no fue una consecuencia porque fue el propósito. ujú. Así como el contraste fuera Jesús, que fue al desierto, pero llevado por el Espíritu. Ajá. O sea que tú me estás diciendo que van a haber formaciones que Dios los va a formar, pero no te metas tú tampoco en el desierto por tus propios méritos, No, sino que deja que Dios te meta en esa formación, no porque en realidad tú estás buscando que tú metiste la pata o qué cosa, ¿me entiendes? no porque Deja que Dios lo haga. te puedes morir si tú te metes en el desierto, pero Ah, si Él te mete, sobrevives. claro, eso es así. Así que vamos a dejar que Él los moldee, que Él los transforme, que Él tenga que sacar lo que tenga que sacar, el viejo hombre. Y mira, me gustaba algo que yo escuchaba secularmente. Vemos a un médico ejercer su carrera y he escuchado casos que son hasta de 8 años o más. Entonces, un médico que no ha terminado de ejercer su carrera, ¿tú crees que va a ser capaz de ejercerla con 2 años o un año de carrera? No, ¿Tú crees que eso lleva peligro de que mate a alguien, de que haga una mala práctica? Entonces, muchas veces hay cristianos así que no terminamos de ejercer nuestra carrera, nuestra formación y queremos llevar a cabo cuando sabemos que corremos peligro de matar a alguien. no sabemos todavía seguir apropiadamente y en toda corrección, pero ya queremos liderar. Ujú, O sea, tenemos que procurar llenarnos de todas las herramientas, porque lo que hace un doctor es la experiencia. ujú, eso es Porque así. ahí es que él sabe qué hacer cuando se le tranca el juego. Pero entonces, tú no puedes esperar tener experiencia si no llevas si el tiempo no te las da, porque experiencia es lo que tú haces con las situaciones que te pasan, no Ujú. las situaciones como tal. Es lo que tú haces con ellas después, que tú dices, ah, mira, ya yo pasé por esto, ahora puedo hacer esto. La madurez, eso te ayuda, las experiencias te ayudan a madurar. No, y eso me encantó lo que tú dijiste, porque podemos tener toda la información. Yo me sé la Oh, Biblia de al aleluya, revés y al derecho, santo. pero si no tienes la formación, vas a estar perdido. O sea que amén. Podemos tener todo el conocimiento teológico de todo, que lo sabemos todo versículo y memorizado, pero si no hacemos la práctica, los colgamos. O sea que hay gente que tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Eso es así. Por eso es que es necesario que nosotros los dejemos moldear por el Maestro, que Él va a saber lo que es necesario para nosotros. Amén, 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 aleluya. gloria al Así Señor. que Moisés me llevaba a eso, amén, que fue un gran hombre que se dejó procesar. A lo mejor no fue fácil y lo podemos ver ahora, pero es necesario ser formados. No, y cuando tú hablas de formación, también pensaba yo en una persona que era por el nombre de Eliseo. Amén. Eliseo, cuando Elías lo encuentra trabajando, lo encuentra arando el terreno. Y cuando Elías se encuentra con esta película, ¿cómo te puedo decir? Con esta escena, él lo encuentra arando 6 yuntas de bueyes que equivale a 12 bueyes. Y yo me remontaba y decía, wow, tal vez Elías lo vio y dijo, wow, tal vez este es el muchacho que Dios quiere, porque mira, lo veo que está arando 12 bueyes, tipificando a las 12 tribus de Israel, que eran un pueblo difícil de tú controlar. Amén, porque eran duros de servir y como profeta él iba a tener que batallar con estas 12 tribus, que era el pueblo de Israel. Pero él le encuentra trabajando y en ese momento lo llama,
le tira el manto por encima y él deja de hacer lo que estaba haciendo. O Mm, sea, tienes que soltar todo lo que Dios te está diciendo que suelte para entonces tú ser formado, claro. para entonces tú servir al hombre de Dios que Dios te pone para que tú le sirvas, amén, porque tú no te puedes formar solo. Ajá. Tiene que haber alguien que Alguien. te ayude a tú formarte, como por ejemplo nosotros tenemos los pastores, líderes en la iglesia, gente que está ahí para ayudarnos, amén. Entonces, ¿tú no crees en las personas que dicen, a mí nadie me formó, yo solo me formé? No, hay gente que también dice, a mí nadie me enseñó a tal cosa, a mí nadie me Ujú, enseñó a tal hacer. Sí, pero entonces Dios, mínimo Dios te tiene que capacitar en algo. Pero yo entiendo que tú tienes que servir debajo de alguien y aprender de alguien, porque tú no, nada más Cristo. no, y que si no tienes a nadie, supuestamente, pues tenemos al mayor, que es Amén, Dios. amén. Creo que ese, si tú le pides, él te va a capacitar. Y se supone que ese sea el mejor, el que Dios le enseña Ujú, solamente. ujú. Amén. Y sabes que me gustó un punto que estabas tocando de que lo encontró trabajando, Sí, no lo encontró haciendo nada. durmiendo. Exactamente. Entonces, a veces queremos ser formados, pero no estamos haciendo nada por esa formación. No estamos trabajando, no estamos poniendo de nuestro interés. Sirviendo. No Ujú. estamos sirviendo, no estamos haciendo nada, no hacemos nada en nuestra congregación, no nos levantamos, no ayudamos al pastor, no hacemos nada. No, entonces tenemos que estar trabajando para que Dios transforme nuestra vida y podamos trabajar. Amén. Sí, no, y una de las cosas que yo estudiaba, que bíblicamente no la puedo comprobar, pero se estima los que estudian, los estudiosos dicen que Eliseo estuvo promedio de 6 a 10 años sirviéndole a Elías. O Mm. sea, no es que Elías le tiró el manto y ya él corrió rápidamente a profetizar y a ser el profeta en lugar de Elías y Elías se fue de vacaciones, no, sino que le sirvió para qué, para estar ahí a su lado aprendiendo de todas las situaciones y adquiriendo experiencia de como profeta. Ujú. Aprendiendo de Elías, que era el profeta Wow, mayor. Para wow. esos tiempos, Elías era Elías, Daniel y Jesucristo Ajá, para los judíos. sí. Gente grande, profetas grandes. No, y Eliseo tenía a Elías, pero nosotros tenemos al mayor ejemplo que es Cristo Jesús, que Él nos dejó su palabra y nos dejó los claros ejemplos de cómo debemos de conducirnos. Y tú sabes que Dios va a priorizarte a ti como persona antes de tu llamado. Porque Dios quiere trabajar primeramente contigo antes de lo que te vaya a entregar en tus manos. Porque Él sabe que si Él trabaja en ti primero, tú vas a ser una persona exitosa. Y este es el problema de muchos que a veces los enfocamos, o me quiero incluir yo, en lo que Dios los promete, en lo que Dios los da. Pero no los enfocamos en nosotros mejorar como persona. El Señor está diciendo, yo quiero trabajar contigo en alma, cuerpo y espíritu para que tú vayas a ser una persona de éxito, para que tu ministerio vaya a florecer, para que perdure, para que puedas dejar un legado. Amén, aleluya. Y me encantaba porque muchas veces nosotros no los parecemos a Cristo. Y hay un versículo que dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A cuál imagen debemos de De su parecernos? hijo. A Dios. Ujú. Y muchas veces donde los colgamos es ahí porque no los parecemos al Padre. Entonces, supuestamente hemos sido formados, pero no los parecemos ni un pelo al Señor. Y cuando vienen a pasar la lista, dicen, bueno, este es el hijo de tal, tal. No hay ninguna característica del Padre. Entonces, nosotros debemos dejarnos moldear para que cuando a nosotros los vean, puedan ver a Cristo reflejado a través de nosotros. Sí, nosotros tenemos que parecernos a Él en todo aspecto. O sea, y también tenemos que pertenecer a Él, tratar de imitarlo a Él, como decía Pablo, de ser imitadores de mí como yo de Cristo. O Eso sea, es así. tenemos que entender que algo tiene que salir de nosotros que se parezca al Maestro. No, y mira, yo te cuento un testimonio. Tiempo atrás, me acuerdo que yo andaba por ahí caminando en un parque y me encuentro a una muchacha y me dice, oye, ¿tú eres cristiana? Yo le digo, sí, ¿por qué? Ah, porque tu vestimenta lo dice. Entonces, en algo vamos a reflejar que nosotros somos de Cristo, si Ah, Dios los ha transformado. pero hay gente que dice que la vestimenta no es Bueno, importante. pero yo tuve esa experiencia, mira. Entonces, en algo, en lo más sencillo, podemos reflejar que nosotros los parecemos al Señor. Entonces, vamos a poner de nuestra parte, amado hermano, si usted sabe que usted tiene una deficiencia, vamos a ponerlos en este año 2026 a decir, yo me quiero parecer más a Cristo y dejarnos transformar y dejarnos moldear porque es necesario. Para tú ser una oveja madura es necesario la formación. Sí, no hay que formarse en todo aspecto de la palabra. No Ujú. solamente, pues yo estoy bien aquí,
pero aquí estoy mal. Sí, No todo. porque a veces nos capacitamos mucho en palabra, pero en los hechos te cuelgas, Sí. en el carácter te En cuelgas, teoría eh, estamos en cómo tú tratas a tus hermanos te cuelgas, en cómo tú le demuestras amor a tu hermano te colgaste. Entonces, pues tenemos que cubrir todas esas áreas. Si Dios los ha transformado y los ha hecho de nuevo, porque yo le voy a decir algo. Cuando Cristo llega a la vida de uno, Dios no te va a dejar igual. Como llegaste, Dios no te va a dejar. Dios te va a transformar y va a ser de ti una persona nueva. Entonces debemos dejarlos transformarnos. no, Dios es demasiado bueno para dejarnos como nos encontró. Él te encuentra, pero Él es para tú. Tú para Él eres como un proyecto. Ujú. Él dice, wow, encontré esta oveja, la voy a ir mordiendo poco a poco. Le voy a quitar esto, le voy a añadir esto, le voy a añadir sabiduría, le voy a quitar malcrianza, le voy a añadir palabras, le voy a quitar su sabiduría humana. Y Él te capacita y te va a llenar y te da las herramientas. También para tú ser una persona madura, una persona formada completamente. Eso es así. Y cuando pensamos en otros personajes, Brian, pensamos en este personaje David. Amén, aleluya. Un hombre que fue formado en el secreto, pero vimos el resultado en público. Y muchas veces eso es lo que no nos gusta, ser formado en el secreto. ¿Por qué? Porque no tenemos los aplausos. Pero ahí es donde, verdaderamente es donde se va a ver la formación en el secreto. Y vimos a David que a lo mejor para muchos no tenía la capacidad para ser rey, pero Dios escogió a ese del anonimato para traerlo para el palacio. ¿No? Y cuando Samuel fue a ungir a David, ¿qué él estaba haciendo? Él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Ujú. O sea que es importante, siempre se repite la misma historia. También Gedeón estaba trabajando, estaba recogiendo el grano para ponerlo, amén, en los elevadores. Pero entonces siempre se repite la historia que Dios manda al hombre de Dios a ungir o a llamar y siempre está trabajando. Amén, siempre está haciendo algo que tipifica lo que esa persona iba a hacer. Sí, porque David estaba recibiendo todos los entrenamientos, como definíamos, todas las capacidades, todas las formaciones en realidad, para entonces empezar a tomar las riendas de lo que él iba a hacer. Ujú. No, y que vemos como el ejemplo de Moisés. Vemos a David que fue ungido como rey. ¿Y qué podemos decir? Si estudiamos la Biblia, podemos decir que fue entre más o menos, tal vez tenía unos 15 años. Y también en lo que estudiamos la historia podemos ver que tal vez tardó unos 13, 15 años en llegar al reinado. Y reinó 40 años. No fue de la noche a la mañana que él se tiró a reinar, porque entendíamos que si él lo hacía a la manera de él, podía fracasar, como lo vimos con el ejemplo de Saúl. Amén. A Saúl, ¿qué? Lo eligió el pueblo, ¿verdad? Sí. Y no fue un reinado exitoso. No, Saúl, lo que me intriga es que Dios le tomó en cuenta como pecado al pueblo de Israel por haberle pedido un rey. Mm, Ellos dijeron, me desechaste a mí como rey. Era la única nación que su rey era Jehová. ¿Ok? Entonces Saúl, el pueblo lo escoge y se le toma como pecado y también le advirtió que este rey no iba a hacer las cosas bien. Dios se lo advirtió. ujú. Y otra cosa es que la preparación de Saúl estaba en cuestión. ¿Dónde fue que Saúl fue preparado? ¿Dónde Exacto. estaban sus herramientas? ¿Dónde estaba su legado? ¿Dónde estaba su testimonio? No se encuentra en la Biblia, solamente se encuentra que él estaba buscando las arnas de su padre, o sea, Wow. que era pastor de burro. Ajá. O sea, cuando tú no te formas bien y Ay, ay, Dios te pone a hacer ay. algo, tal vez te ponga a hacer algo que no es muy placentero, como Placentero. tú pastorear burro. Amén. Saúl fue rey de Israel por 40 años. Ajá. Amén. Pero también David, pero el de Saúl no fue tan exitoso Como el de David. como el de Dice David. que David tenía el corazón Conforme a conforme al Dios. corazón de Dios. Amén. Porque a pesar de que David fallaba, él reconocía que tenía un creador y que donde se tenía que humillar era Dios. Y a veces nuestra dependencia está en otras cosas, cuando nuestra dependencia para formarnos debe estar en Cristo Jesús. Y por eso me encantaba que David fue formado en el secreto. Ujú. Él no andaba diciendo, ah, yo soy el rey. Él esperó. Su Él, momento. él hasta huía del rey Saúl. Decía que me libre Dios de tocar el ungido de, Lo de, tuvo de en sus Dios. manos para poder Y tomarlo y no lo matarlo. hizo, no lo hizo. Él esperó su turno, él esperó su tiempo. Y muchas veces nosotros los desesperamos porque no queremos ser formados en el secreto. David aprendió la dependencia en Dios, aprendió adoración en Dios, aprendió a ser humilde. ¿Por qué digo la dependencia? Porque a pesar de sus fallas, él aprendía a depender del Señor. Muchas veces Amén. eso no nos gusta. Y yo me voy al ejemplo de los atletas. Cuando un atleta se prepara, tú lo ves en el secreto practicando su deporte, su debido deporte, lleva una dieta estricta. Ujú.
lo hace en el secreto, pero en el público, cuando vaya a tener el partido, lo que vaya a ejercer, se ve el resultado. Y Así así es. debe de ser lo de nosotros. Si nosotros estamos siendo formados en el secreto, en público se debe de ver el resultado de que Dios nos formó. La palabra es clara, la palabra dice, todo lo que tú hicieras en privado, yo te lo recompensaré En en público. público. Amén. David fue formado en realidad en la oculto, Ujú, pero fue recompensado en público y lo ungieron en público. Saúl no se encuentra su formación en la Biblia, no se encuentra. ujú. Solamente se sabe que estaba pastoreando los burros de su papá, pero entonces también fue ungido en privado. O sea que no fue de honra, no fue una gran celebración que Saúl fuese Ujú, ungido en privado. Y otra cosa es, el tiempo puede ser el mismo, pero no el éxito. ¿Por qué? Por la preparación. El éxito de Saúl no fue el mismo de David por la preparación que tuvo David y también tuvo que estar debajo de Saúl y aguantar las ujú. injusticias que Saúl le hacía, pero fue el éxito mayor del de David a causa de esa preparación. Sí, que como tú decías, el éxito privado siempre va a ser el resultado en lo público, amén, aleluya, de lo que tú realices en lo secreto. Así que debemos dejarnos formar por el alfarero, amén, aleluya. Y yo quiero que también entiendas que la formación incluye pruebas y procesos. La formación no es Ahí fácil. es que te forma Dios. Y yo me llevaba la historia del alfarero, ¿verdad? Porque vio esa vasija que estaba agrietada, quebrada, si lo ponemos en nuestras palabras. Vino él, la deshizo y la volvió a hacer. ¿Qué tipifica eso? Que vamos a tener muchas pruebas y muchos procesos en nuestra vida. Que el Señor muchas veces va a tener que rompernos y volverlos a hacer. Porque tal vez va a decir, el carácter de este todavía le falta. A las emociones de este todavía le falta. A la forma de hablar a esta todavía le falta. Entonces es necesario que el Señor haga todas esas cosas de nuevo en nuestra vida. Sí, no, es importante. Las pruebas, las experiencias, la injusticia, cada situación que nos pasa como cristianos nos va formando para si acaso un día Dios tiene algo en su misericordia, tiene un liderazgo para con nosotros, entonces tengamos eso en la bolsa de herramientas para usarlas, para tener esa experiencia, amén. Porque una cosa que yo entendía cuando yo miraba el contraste de lo que era Saúl y David, era que Saúl era el Adán, pero David era el Cristo. David le dijo a Dios, no los maten, mátame a mí, porque por mi culpa estás enfurecido con el pueblo. Amén. Saúl era pastor de burros, de bueyes, pero David era pastor de ovejas. Saúl fue ungido en privado, como dije, frente de todos sus familiares y sus hermanos. El pueblo escogió a Saúl, así como a veces hay profetas en la banca, en las iglesias, que quieren escoger y empujar a alguien a cumplir un llamado antes de tiempo. Sí, por eso es necesario pasar los procesos y las pruebas para que nosotros no salgamos antes de tiempo. Es necesario. Y tú sabes que a veces la formación no va a ser cómoda, va a ser dolorosa. La formación los va a incomodar aunque los duela, porque de eso trata, que la formación los incomode para que nosotros podamos ser formados. Mira lo que dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como un Dios que no te ama no te va a corregir, te tiene que corregir. Amén. ¿O acaso nosotros que somos padres, si amamos a nuestros hijos y vemos que están haciendo algo malo, no lo vamos a corregir? Claro que sí, porque queremos el bien para ellos. Queremos que sean exitosos en la vida. Queremos que les vaya bien en la vida. Entonces, un Dios que ama, un Dios que quiere lo mejor para ti, Él va a castigar. Si Él sabe que tú vas por el mal camino, Él te va a corregir, porque es necesario que Él los corrija. Si nadie lo llama la atención, nunca los vamos a percatar de que no estamos haciendo las cosas como deberíamos de hacerlas. Amén, aleluya. Y cuando hablamos de que es necesario que pasemos la formación a través de procesos y pruebas, se me viene el personaje, amén, de José. Un personaje que pasó muchas pruebas, fue rechazado por sus hermanos, amén, fue vendido por sus hermanos, él era un gran soñador, él tenía un propósito grande con el Señor, pero vemos que a través de esas pruebas, él tuvo que ser formado y no fue Amén. fácil. Llegó al palacio de los egipcios, pero él tuvo que pasar primero por un sinfín de cosas. Imagínense nosotros que no somos esos personajes de la Biblia, también vamos a padecer por causa de ¿No? Cristo. Y huyó de la tentación, Y que huyó esa de es la... otra que te Exacto. forma. O sea, tú puedes huir de la tentación cuando estés en un lugar Ujú. alto. Dicen por ahí que mientras más alto tú estés, más duro va a ser tu caída. O sea, que tenemos que guardarnos y entender, ¿estaré listo yo para soportar una tentación tan grande como la que Ujú, soportó José? Porque ujú. José, como pudo sobrellevar esa tentación, fue corriendo. Eso O es sea, que así. nosotros tenemos que entender que parte de la formación es la tentación y huir de esa tentación, Ujú. correr. Claro, eso es lo que dice la Biblia. Oye, de las pasiones juveniles, huir.
Tenemos que huir al nomás ver algo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Amén, aleluya. Dios usa los procesos para preparar nuestro carácter. Dios Amén. preparó el carácter de José, porque era necesario que antes de que él llegara al palacio, era necesario que él fuera formado, que llegara capacitado. Y a Ujú. veces nosotros queremos llegar al palacio, a lo que Dios nos ha prometido, sin Sin estar ninguna formados, experiencia. sin ninguna experiencia. Wow. Por eso es que estamos viendo tantos casos, Brian. Estamos viendo tantos casos que dan pena, dan tristeza. Líderes, y no me quiero meter en eso, ¿verdad? Porque es controversial, pero es necesario hablarlo también. Vemos líderes, vemos pastores, vemos siervos, vemos cualquier maestro, lo que sea. Vemos que están hiriendo a ovejas por falta de formación. Vemos a gente que lastimosamente no están hablando la palabra como deben de hablarla, la palabra correcta por falta de formación. Han dejado que el Señor los termine de formar. Sí, como tú decías ahorita, que a veces las personas que están falta de formación abusan del Mm, poder, así como también Saúl abusó del poder, porque no tenía formación. Cuando tú te formas, por ejemplo, con José, José entendió que cuando vio a sus hermanos que lo vendieron, mm, él fue justo con ellos, como quiera los perdonó. Pero si no hubiera pasado por todo el proceso, tal vez mm, hubiera tomado venganza. Cuando una persona está formada apropiadamente, no toma venganza en contra de su hermano. ujú, Es justo, sabe tratar a sus hermanos en Cristo, sabe sobrellevar las cosas, las injusticias, porque queremos ser formados para ser líderes, pero no podemos sobrellevar una injusticia. ujú, Cuando Cristo en la cruz del Calvario llevó mucho más que eso. ujú. Amén. Una injusticia grande, Él las perdonó. Los convertimos en jueces que, Sí, que queremos crucificar a cualquiera. rápidamente queremos vengarnos. Ajá, y no debe de ser así. Si nosotros estamos siendo formados, debemos demostrar la misericordia del Señor, Así mismo, amén. porque esa formación los capacita, amén, aleluya. Y a veces pensamos que cuando entramos a esos procesos de formación es porque pensamos, ah, Dios es un Dios injusto, pero mira lo que dice en Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Muchas veces pensamos que Dios está haciendo mal a nuestra vida, pero Él lo está encaminando para el camino correcto, el camino de bien, el camino derecho, el camino que los va a ir bien. Y muchas veces decimos, ay, Dios me desamparó, Dios me dejó en este proceso, pero es que te está formando, deja que te termine de formar para que tú veas el A la resultado. buena, a la buena. Eso es No así. como a Jonás, que tuvo que formarlo en el vientre de un Ujú, pez porque a la mala él no ujú, quería hacer lo que Dios le había dicho. ujú. O sea, tenemos que dejar que Dios nos forme a la buena, Eso es no a la así. mala. Y otra cosa que yo, amén, entendía por formación es que tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios a su manera, no a mi manera, no hacer lo que yo quiera hacer, sino dejar lo que Él cumpla su propósito en cada esquina como Él lo quiere hacer, porque Él tiene el plan perfecto, Él puede ver el futuro, tú no. Ujú, Amén. Entonces, a veces queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Ejemplo, Usa quiso ayudar a que el arca no se cayera. Le puso la mano pensando que era la voluntad de Dios y falló y en ese caso murió. ¿Por qué? Porque no era la manera de él, era la manera de Dios. O sea que no fue formado, no entendió tal vez las reglas que se le dieron para entonces no caer en ese pecado. Entonces, también Saúl quiso hacer sacrificios ante Jehová cuando Samuel les dio instrucciones de que esperara a él para hacerlo y por eso Dios lo desechó. Por no haber sido formado, cometen errores. Es el problema, alaba, que cuando tú no eres formado, tú cometes más errores que una sí. persona que sí fue formada. Entonces Dios te desecha y por eso el reinado de Saúl, para terminar con él, no perduró y no fue para siempre como el reinado de David y después se convirtió en el reinado de Jesús. Sí, da pena y tristeza. Por eso es que últimamente vemos a muchas personas heridas que no quieren llegar a una congregación por esta falta de formación en los líderes. Y me he tocado ver casos de que invitas tú a ciertas personas a la iglesia y dicen, no me voy a acercar a una iglesia porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Cuando se supone que una iglesia debería de ser un hospital para tú recibir a los Amén. enfermos. Amén. Que tú deberías de estar ahí con el doctor de doctores que es el Señor sanando a esas almas. Pero ¿qué decimos hoy en día que vemos muchos personas decir que ahora no es lo primordial las almas? Pero es que eso no tiene sentido. ¿Cómo es que el hospital es la iglesia y la gente no quiere ir? Imagínate. ¿Por qué?
porque los malos doctores que hacen mala práctica, Ujú. y suena feo, pero sabemos de muchos casos de personas retenidas en sus hogares por falta de un líder formado correctamente que dicen no y le echan la culpa lamentablemente a Dios. Sí. Dios siempre recibe todas las culpas, amén. ¿Por qué? Te me explico, porque no van a la iglesia, entonces tú le estás echando la culpa a Dios, porque tú no te quieres congregar ya por solamente por algo que te hizo una persona, amén. Es necesario, amado hermano, que nosotros lo fundamentemos en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Es necesario que nosotros los dejemos formar por Él para que estemos sólidos, para que estemos bien fundamentados en Él. Mira lo que dice en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde nosotros lo debemos edificar? En Cristo, que es la roca. Y muchas veces los estamos edificando en nuestras cosas. Nos estamos formando en otras cosas, Brian, que leyendo esto, que leyendo lo otro, y eso no está mal, no me malinterprete. Sí es necesario capacitarlos en lectura y todo eso, pero a veces abundamos mucho en palabras, pero como decía anteriormente, en la práctica los colgamos. Y a veces leemos lo que no es, leemos cosas que no tienen que ver con la Entonces palabra. vamos a formarlos con la palabra. Sí, Por amén, eso amén. veníamos hoy todo por el Por el libro. libro, Vamos a aleluya. formarlos en En el el libro libro. que es Cristo Jesús. Ahí está todas las direcciones para nosotros ser formados. Amén, aleluya. Sin formación, el éxito puede destruir, Wow. pero con formación, el éxito se sostiene. O sea, si somos formados, nuestro propósito se va a sostener porque fuimos formados. Pero si tú estás sin formación, eso no va a permanecer, eso no va a perdurar, porque Gloria al vemos el Señor, caso de aleluya. Saúl que no permaneció. No, Entonces, sí, muy bonito, pueden estar muchas personas ahí por ahí que sin formación, pero el día de mañana que el Señor pase lista, vamos a ser contados como esos salvos. no, y que el problema es que el fundamento, cuando tú hablas de fundamento en la formación, el fundamento es una de las cosas que más trabajo da para hacerla. Tienes que escarbar, Mm. tienes que formar, tienes que hacer la forma para el fundamento, tienes que asegurarte que el piso debajo de Y ese no es en un día, fundamento, ¿verdad? no, es mucho trabajo, tal vez Ujú. el trabajo que nadie quiere hacer, pero es el más importante porque Cristo dijo que Él era el fundamento Eso es y así. nosotros tenemos que formarnos, pero en el fundamento de Cristo. Con Cristo, o Mm. sea, con sus enseñanzas, y yendo de momento a momento escudriñando las escrituras para ser formados correctamente. No, no, y por eso mismo que tú decías, hay que hacer un llamado, Brian, a todos esos líderes que tienen una grey, que tienen ovejas, a que pongan interés por capacitar esas Sí, ovejas, la palabra. a que las formen, porque últimamente vemos casos de que no quieren formar las No ovejas. quieren doctrinar. Entonces, por eso hay deficiencia. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de Por falta conocimiento. de conocimiento. Porque no quieren conocer la palabra, no quieren formarse, no quieren profundizarse. Y yo no le voy a echar culpa a las ovejas porque a veces las ovejas llegan sin saber. Aquí la responsabilidad es de los líderes. La palabra es clara. Para no mencionar ningún ministerio, dice que tal el líder es tal el pueblo. Eso es así. De acuerdo como el líder prosiga, entonces el pueblo va a proseguir. Si el líder está involucrado, esmerado en la palabra, en la oración, en el ayuno, el pueblo tiene que seguirlo. Sí, claro, y daría vergüenza que una oveja tuya, un ejemplo, tú la lleves a cierto lugar y le hagan ciertas preguntas y no esté capacitada. Y que tú seas el pastor de esa oveja. Entonces, pon de tu parte. Yo llamo una invitación y hago una invitación a que instruyan a sus ovejas, que pongan interés por hacer, porque eso es lo que hace un pastor. Sí, ¿no? Y que si en tu congregación hay un líder que se está, amén, esmerando para enseñarte, aprovéchalo. Eso es No así. tomes ningún culto como poco, ninguna enseñanza, ninguna Ujú. escuela bíblica como poco, sino echarle mano, Eso es así. aprovecharla en cualquier momento, cualquier escuela bíblica, cualquier enseñanza, cualquier palabra que se predique, tomarla y hacerla algo de nosotros, pero para aplicárnosla. Porque hay veces que escuchamos la palabra nada más para tirar palo o tirar piedra. No, no, no. Escúchala para aplicártela a tu vida espiritual. Sí, y que el mal hábito que tienen muchos cristianos, o tenemos, porque me voy a incluir yo, es que queremos esquivar el proceso de formación.
¿Y sabes Así quién mismo. fue el mayor ejemplo que cumplió con ese proceso de formación? Cristo Jesús. Ese fue el primero que completó ese proceso de formación, porque si lo vemos en la historia, vemos que él ya estaba a los 12 años predicando y que pudiéramos decir que por ahí ya Wow. estaba capacitado. Pero sabes que hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta mucho que dice que crecía en estatura y en sabiduría. Sabiduría. O sea que no es Wow. simplemente nada más el crecimiento de estatura, vamos a crecer en alma, cuerpo y espíritu. Vamos a dejar que el Señor transforme todo nuestro ser para que nosotros vayamos a ver los resultados. Yo hubiera podido decir que Jesús mismo estaba capacitado a los 12 años para predicar y salir a ejercer su ministerio, pero él cumplió porque él era el primero que iba a dar O ejemplo. sea, que tú me estás diciendo a mí que Jesucristo estaba listo a los 12, pero esperó Claro, 18 años más para el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, en el sí. momento específico. O sea, que Dios tiene un plan, Él va 1500 movidas adelante de Ujú, ti. O sea, Cristo va pensando en el futuro, tú vas pensando en qué te vas a ujú. comer Eso ahorita, es así. pero Cristo va pensando en el futuro. A mí me encanta porque Él no arrebató su ministerio. Mm, Como hay mm. personas que como son mal formadas o no, también hay otra cosa, que hay personas que no se dejan formar. Hay personas que tú, por más que tú le metas palabra, Biblia, oración, ayuno, Eso es los verdad. instruye. Por más. Hay pastores responsables y me atrevo a decir que son más pastores responsables que los que no. Sí. Amén. Y esos líderes están ahí metiéndote palabras, tratando de formarte, cuidándote de errores, cuidándote de tantas cosas, pero no te dejas formar. Entonces, en cuanto no te dejas formar, te adelantas al plan de Dios en tu vida. Ujú. Pero Cristo no lo hizo así. No. El que lo hizo así fue Absalón. Ujú, Absalón se paraba al frente de la puerta de la ciudad de Jerusalén a tratar de convencer y a tratar de exponer su caso para él poder arrebatarle el reino a su padre. Él wow, decía, si yo fuera el rey, yo lo haría wow. de esta manera y yo lo haría así. Así hay personas que tú los ves que ya están a punto de irse a la iglesia para ejercer su ministerio Ujú. sin que nadie los haya Wow. mandado. O sea, que ellos dicen, si yo fuera el pastor, ay, ven a hablar conmigo, que yo voy a ser pastor y Dios me llamó en pastorado y mi llamado es especial y yo si yo fuera el pastor, yo te entendiera en todas tus situaciones. Pero cuidado, que no sea un espíritu de Absalón en las iglesias que se paren afuera del templo a tratar de convencer a las ovejas de algo que no es. A esquivar el proceso de formación. Así mismo. Porque Jesús mismo esperó. Amén. Esperó 30 años para capacitarse, ¿Y quién te crees tú? para poder llegar a su ministerio. Amén. Amén. Esperó 40 días que pasó en el desierto procesado y luego 3 años de su ministerio. 3 años y medio. Que a lo Wow. mejor pudiéramos decir, comparado a los reyes que fueron 40 años en el reinado, pudiéramos decir que fue poco, pero todavía seguimos hablando de él, del mayor, del primero que sí cumplió todo, Así mismo. cumplió la ley. Y ese es el mayor ejemplo que él nos ha dejado. Si él esperó el tiempo de formación, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué queremos salir corriendo cuando Dios nos dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y no esperamos a que Dios lo forme? Sí. Cuando Cristo Jesús dejó el mayor ejemplo que él esperó, porque yo lo puedo decir en mis propias palabras, él estaba capacitado desde niño para ejercerlo. Él Pero no era el él orden. pasaba en la sinagoga. No era el orden Porque correcto. exacto, él esperó el tiempo correcto para dejarlos el ejemplo de que él sí lo hizo y lo podemos hacer nosotros. Así mismo, mira, Cristo es tan interesante, Cristo era tan perfecto, y él hacía todo por el libro, todo. O sea, él fue formado como niño en la sinagoga. Ay, Dios mío. Él no recibió cualquier formación. Amén. En el Torá, él recibió la mejor formación. Hasta los mismos de la sinagoga se asombraban y decían cómo este niño habla como él habla. Y él hacía todo a la perfección. Era tanta la perfección de Cristo, de acuerdo a su formación, que él cumplía todo por el libro. Ujú. Él le dijo a Lázaro, sal de la tumba. Él no fue a la tumba porque los judíos no podían entrar en un lugar donde había inmundicia, donde había un cuerpo en pudrición. Por ende, él llama a Lázaro a que Lázaro salga para cumplir todo por el libro. Wow. Por si acaso alguien podría acusarle de algo. Si nosotros hacemos todo por el libro en toda humildad, en toda honestidad, no hay nada ni nadie que nos pueda decir Ujú. ni tampoco nos pueda parar. Y cuando llegue el momento, si Dios tiene porque no quiero predicar, pero esto es un podcast, pero no quiero predicar. El problema es que la palabra es clara. La palabra dice que no es el que brinque ni el que salte, sino el que Dios tenga misericordia. Misericordia. Siento a Dios. O sea, tú tienes que entender que está bien. Dios, tú quieres, tal vez tú quieres, dice el que anhela obispado está bien, es buena cosa, pero deja que Dios sea el que tenga misericordia de ti, de tu vida, porque Él sabe que Él no le da
cargas a nadie que no las pueda llevar. Eso es así. Si Él te da una carga es porque Él sabe de lo que tú estás hecho. Él sabe que tú eres oro refinado. Ujú. Él sabe que tú estás hecho de fibra de carbón. Él sabe que tú estás hecho de metal duro, reforzado, ¿ok? Y no estás hecho de cualquier aluminio, no estás hecho de cualquier amén, metal que se pueda oxidar. Tú estás hecho de metal inoxidable. Amén. No, y que la formación es el fundamento para tu llamado. Aleluya. Si tú no estás fundamentado, Ahora sí, formado, se eso, prendió esto. Cristo Jesús tiene que ser tu fundamento. Amén. Gloria No al Señor. pases el proceso de tú formarte, no lo brinques, no brinques paso, porque te vas a colgar. ¿De qué te vale tener tanto llamado si no estás formado? Ajá. ¿De qué te vale tantas personas que se pierden Ujú. con tantos llamados lindos de parte de Dios, pero no permitieron ser formados por alguien, por Ajá. un líder, por el Espíritu Santo? El Espíritu te decía, mira, haz esto y tú no, quiero hacer lo otro. ¿De qué te vale tener un llamado poderoso? No un llamado especial, no hay llamados especiales, solamente llamados absolutos y llamados, amén, que son de parte de Dios, pero condicionales. Si tú haces las cosas bien, lo vas a cumplir. Ujú. Pero si no, no. El llamado de Pablo era absoluto, pero Pablo fue formado ante Mm. los pies de Gamaliel. O sea, mentalmente él tiene la capacidad para ser líder de Israel, políticamente, militarmente y religiosamente. O sea, Pablo fue a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino famoso, un rabino completo en cuestión del Torá. O sea, que Pablo no era cualquier Cualquier. chivitos altos jobos que pudieran confundir la Y gente. aún así Dios se le tuvo que revelar. Así mismo, dice la palabra que Pablo Ujú. confundía a los judíos después que tenía a Cristo. Oh, O wow. sea, Pablo sí salió inmediatamente a predicar a las sinagogas, pero ¿por qué? Es un proceso, ya Porque había él pasado. había sido formado Ujú. anteriormente, él tenía la base, él tenía el fundamento, Exacto. él solamente necesitaba la revelación de la ley. Eso es Y el así. cumplimiento y revelación de la ley es Cristo Eso es Jesús. así. Aleluya. Eso es así, eso es así. Por Amén. eso es que vemos tantos edificios mal fundamentados. Aleluya. Mal fundamentado. Por eso es necesario que tú te fundamentes en Cristo para que tu llamado sea exitoso. Y a veces los equivocamos, Brian, que pensamos que el llamado va a ser ir a las naciones, ser un evangelista, ser un Wow. profeta, ser un ministro. Cuando el Dios llamado que el mío. Señor nos hace es para que nosotros entremos a la salvación. Entonces tú quieres ser evangelista, tú quieres ser misionero a las naciones, pero tú no le predicas a un homeless que tú le pasas por al lado. Imagínate. Tú no le puedes dar un plato de comida a una persona en tu iglesia, tal vez no le puedes hacer una comprita, pero tú quieres ser misionero. ¿Y a dónde está la formación? Ahí. Tú quieres ser evangelista, pero a ti no te gusta hacer maletas. Tú no le predicas al hermano tuyo en Ujú. el trabajo. Tú no traes a nadie a la iglesia nuevo para que se conviertan. O sea, tenemos que entender que el liderazgo es Ujú. bonito. Por fuera se ve bonito el liderazgo, pero eso lleva a cabo dolor, Sí. lleva a aguantar y lleva una formación necesaria. No, y que si tú no te dejas formar, va a retrasar tu propósito en Dios. Dios mío, qué triste, Y verdad que nosotros lo sabemos muy bien. triste, triste, por propia y por otras Exacto. Si tú personas. no te dejas formar, corre peligro que tu propósito sea Gloria al Señor, aleluya. estancado. Sí, Señor. Por eso es necesario que nosotros lo dejemos formar por el alfarero. Amén. Dejarnos formar por Él, Fluye, fluye, no fluye. esquipiemos el propósito del Señor, de lo que Mismo. Él quiere hacer con nosotros, porque el Amén. Señor nos está llamando. El Señor te dice, yo quiero que tú dejes esto, yo quiero que tú dejes las malas mañas, yo quiero que tú dejes el mal carácter, las emociones, la envidia, para que tú puedas ver el propósito cumplido. Así mismo, así mismo. Pero a veces queremos nada más pensar ir a las naciones y no es así, amado hermano. Hay cosas que hay que dejar y a la carne le duele. Hay trabajo localmente también, no nada más las Claro, naciones. claramente hay trabajo. Yo decía los otros días, a veces los estancamos nosotros mismos porque pensamos que el llamado que hay para nosotros es ir a las naciones cuando no es así. Cuando en tu iglesia, en las cuatro paredes de tu iglesia, hay Hay necesidad. trabajo. Hay trabajo que hacer, hay ayuda que hacer. A veces tus pastores con las manos atadas porque no tienen mucha Te ayuda. necesitan Y a ti, tú tú te estás quieres ir. ahí. Y tú estás ahí, nada más falta que te dejes formar. Déjate formar. Déjate formar porque yo sé que hay muchos pastores que quieren que tú seas formado. No, hay veces que hay pastores que te dicen que tú quieren que tú hagas algo y tú no quieres, porque tú Mm, no quieres ser formado, pero en eso que tú no quisiste hacer estaba la formación que tú necesitabas, la experiencia que tú necesitabas. Tal vez tú quieres hacer algo y ellos te dicen que vas a hacer otra cosa y tú te enojas, entonces no pudiste ver esa formación mm. necesaria en ti. Claro, así que no dejes que esa falta de formación retrase tu propósito en Dios. Vamos a cumplirlo. Vamos a dejar que el Señor trabaje. Y Así me mismo. llevaba a cuando Brian, el aceite de oliva.
es sacado, tiene que pasar un proceso de trabajo duro. La semilla tiene que ser, mira, machacada. Así mismo. Para que nosotros lo saquen ese aceite, eso que el Señor quiere, es necesario que Dios los pula, que Dios trabaje en nosotros. Entonces, No, y también que tenemos que entender, perdóname, necesitamos ser formados para ser salvos, eso es así. para llegar al cielo. O sea, Enoc, Dios se lo llevó, pero ¿por qué? Porque él caminó de la mano con Dios. O sea, él fue formado de completamente con Dios. Ujú. Nadie lo formó a él, Dios lo formó y por ende él pudo ser llevado y trasladado al cielo como si fuera tipo del rapto. Y otra cosa, amén, que yo creo que ya estamos terminando. Hemos tocado muchos puntos hermosos. De verdad que ha sido grande edificación este episodio y esta serie, todo por el libro. Y un punto que yo casi para terminar ya dice, hay personas que buscan la aprobación de Dios, pero sírvele al hombre en lo que llegas al propósito por cumplirse. O sea, si Dios tiene algo para ti, pero sírvele al hombre primero, Eso es así. está a los pies de alguien que sea sabio para que tú aprendas y Ujú, adquieras sabiduría, adquieras experiencia en lo que llega a lo que Dios tiene para ti, si es que Él tiene misericordia de ti. ujú. No, y que por eso es que la falta de formación es un peligro andante. Wow, Es un peligro no ser una formado. bomba. Es una bomba que tiene tiempo de explosión. Sí, yo pensaba en un tema el otro día que decía, el reloj está corriendo. Ay, ay, ay. Jóvenes, el reloj está corriendo en tu vida. Ujú, Cumple el propósito de Dios en ti y avanza, sí. porque queda poco tiempo. No, y tú sabes que el peligro de Saúl de no haber sido formado fue que no fue procesado, como tú decías ahorita, no desarrolló dependencia como lo hizo David, no desarrolló la dependencia hacia Dios y hay muchos casos que se ve de que eso está pasando, de que por no tener la formación, tú los ves que no dependen de Dios, sino del yo, sino del ego. Ya ahora ya la importancia no son las almas, sino es como yo me vea predicando. Yo me tengo que proyectar en las Exacto. Es redes, que yo estoy alaba, predicando, es que yo estoy siendo pastor, es que yo lo esto, no me y importa si las tengo. almas perdiéndose. Eso es así. Entonces, Wow, qué no, el triste. peligro de no ser formado trae muchas cosas. El peligro de no ser formado puede herir, te llena de orgullo, Sí, Señor, aleluya. te llena de altivez. Lo dice la palabra, Ujú, que no puede ser un neófito, no vaya a ser que se envanezca, amén, y ujú. caiga en lazo del diablo. O sea, no tiene que ser una persona formada y madura, y especialmente si quiere ser un líder de Dios, de parte de No, Dios. el no ser formado crea líderes inseguros y defensivos. Te defienden de todo lo que tú le dices. Mm, Si dices, oh, pero ¿por qué se hacen así las cosas? Ah, porque a mí nadie me enseñó a pastorear. eso. Ah, porque yo soy así. Ah, porque es que yo quiero hacer las cosas así. Ah, no, porque es que yo no soy pentecostal. Ah, porque a mí no me gustan los pentecostales. Se defienden de todo lo que tú le quieres sugerir. Se defienden, amén. Pero no No, son personas que no son consistentes en lo que predican. Tenemos que predicar a Cristo. Si tú predicas a Cristo, tú serás consistente. ¿no? Y que la falta de formación va a hacer que nosotros tomemos decisiones carnales, porque cuando tú no eres formado, tu carne es la que va a estar trabajando. Wow. Entonces, mira lo que dice en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, tú puedes estar trabajando, Piensa. sigue trabajando, Estoy trabajando en el pero tú estás muerto. Amén. Wow. Entonces, el resultado lo vas a mirar cuando Dios lo llame y cuando Él empiece a pasar lista. Es necesario ser formado. Mira, vemos el ejemplo de Sansón. Sansón fue llamado, capacitado, pero ¿qué fue el error de él? Pensar que con sus propias fuerzas él podía y no soportó la debilidad. Amén. Amén. Entonces, ¿qué La terminó? falta de formación. Exacto, ¿qué terminó siendo él? Esclavo y terminó ciego y al final, ¿qué terminó siendo? Un muerto, porque murió, Perdiendo perdió. perdiendo todo lo que Dios le había dado. Eso es así. Entonces vamos a ponerlo para nuestro número, como dicen, Sí, no, para que nosotros podamos ser personas con fruto, que podamos reflejar a Cristo, que las personas que sí, nos Señor. vean a nosotros Amén. puedan decir, en esa persona vive Cristo, Gloria al que Señor. nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, Brian, nuestro carácter refleja a Dios, porque sí, ahí es donde los colgamos muchas veces. Ah, tú eres cristiano, pero te escuchan hablar, dicen, ah, no, ese no es cristiano, nada. O sea, que si tú estás bien formado, los frutos se Claro, tienen que ver en ti más que claro los que sí, talentos. claro que sí. ¿No? Aleluya. Y que sin formación no hay discernimiento espiritual.
No vamos a ser capaces de ver el mundo espiritual de lo que está pasando. Sí, no, y yo siento que sí hay muchos líderes, muchos que están haciendo las cosas bien, Ujú, muy bien, y están queriendo formar, pero hay gente que no se deja formar. Y te voy a decir algo, eso lleva consecuencias en tu vida. ujú, Eso atrasa el propósito de Dios inmensamente en tu vida. Tú tienes que entender que si te están queriendo formar es porque Dios tiene algo contigo. ujú. Yo pienso ahora mismo en las parejas. Si tú sabes que Dios te puso una pareja al lado tuyo, una ayuda idónea, un yugo igual, deja que Dios forme tu matrimonio. Eso es así. Si un matrimonio está mal formado, no me digas a mí que tú estás ministrando. No me digas a mí que Ujú, tú estás liderando. No me digas a mí que tú estás bajo el fuego. No me digas a mí que tú estás bajo la unción del Padre. Que tú ujú, cuando sientes que ves hasta tiras bota fuego por los ojos. Amén. Porque ese no es el problema, que la unción es buena para tirar ujú. zapatazos y botar fuego por los ojos, pero en la tentación menguamos. O sea, tenemos que ahí usar la unción de Dios. Sabes que pararse firme y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, que yo quiero seguir siendo firme y que mi matrimonio esté estable. Si un matrimonio no está formado, es un matrimonio que no está estable. Y un Ujú. matrimonio estable crea paz cada uno de esas ovejas. No, y lo que tú decías ahorita, y me lleva a que un ministerio sin formación lleva a profanar lo santo, como el caso de los hijos de Eli, Así mismo. que estaban haciendo lo incorrecto en lo santo y estaban profanando lo santo. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron quitados. Así que es necesario, amado hermano, que seamos formados en el Señor. Démosle el espacio a que el Señor nos forme. Así que gracias a Dios terminamos con este episodio. Gloria al Señor, Damos la gloria aleluya. al Señor que nos dio la Sí. fuerza de terminar con esto. Así que, hermano, sigue nuestras redes sociales, activa la campanita, amén. Y esperamos que en el próximo episodio tú los puedas ver nuevamente, amén, aleluya. Así que comparte este video a aquel que lo Sí, necesita Señor. y por favor, déjate formar, amén. Y Así que, recuerda, Una Sola Carne, canal, síguenos en las redes, pero también la serie Todo por el Libro. Amén. Dios te bendiga. Una sola carne.